Creo que el mayor reconocimiento para mí es cuando la gente que ve las exposiciones y ve mis cuadros se conecta con ellos y puede ver a través de los cuadros lo que yo estaba pensando transmitir. Bueno, mira, siempre es un poco difícil establecer más o menos una fecha exacta, ¿no? Pero, bueno, la típica del colegio, que yo recuerdo, yo estudié en el Colegio San José, de los jesuitas, y en la primaria teníamos madres americanas, entonces era un momento de la época de Velasco, ¿no? Que no había importaciones, una época complicada. Pero bueno, las madres nos proveían de algunos materiales importados de pintura, y entonces yo era el encargado de traer todo ese material para mis compañeros y siempre me entusiasmó, o sea, me pareció muy interesante el dibujo, la pintura, y de hecho las mismas monjas del colegio nos estimulaban, ¿no? Y bueno, después, como siempre, los juegos florales, las cosas típicas del colegio, pero también mis padres, ¿no? Porque mi papá y mi mamá dibujaban, pintaban, entonces por ahí también había esta experiencia. Y bueno, tuve la suerte en primero y segundo de secundaria de tener como maestro del colegio a Julio César Morales Velarde, que como anécdota interesante, el maestro Julio César había sido maestro de Vinatea Reynoso. O sea, un dato bien curioso que se conoce muy poco. Claro, a mí me enseñó más o menos de 85 años, ¿no? Y a Vinatea le llevaba unos 3 o 4 años nada más. Y él le enseñó en el Colegio Independencia cuando Vinatea estaba en cuarto, quinto de secundaria. Entonces le enseñó muy joven. Y bueno, creo que tuvimos la suerte de que el resto de mis compañeros de clase no les interesara tanto el dibujo y la pintura, y los curas muy inteligentemente pusieron a 2 o 3 que realmente nos gustaba la pintura a hacer clases prácticamente particulares con el maestro Morales Velarde, ¿no? Y eso creo que ayudó bastante. Y bueno, yo seguí pintando, también había hecho algunas clases particulares con el pintor Raúl Rodríguez Gallo, pero nunca tuve ¿qué te puedo decir? Una especial predilección por la pintura arequipeña, te voy a ser muy sincero. Yo copiaba desde muy chico, más o menos desde los 11 años, la pintura de Rembrandt, de los impresionistas, de Turner, de los artistas consagrados del mundo, ¿no? Entonces, yo era además un chico tímido, no salía con mucho pintor ni nada, y no los conocía, realmente no los conocía. Entonces, si bien pinté acuarela desde muy temprano, no era una acuarela pintoresca, costumbrista, típica arequipeña, ¿no? Entonces esos fueron más o menos los inicios. Y luego, bueno, ya terminando la secundaria, quise probar la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Como alumno libre, y la verdad que yo era muy sistemático, bastante ordenado, y sinceramente en ese momento que yo estuve, la Escuela de Bellas Artes estaba como en una etapa de transición, ¿no? Y no me convenció, o sea, sinceramente no me convenció. Y nada, junto con varios amigos de la promoción decidimos estudiar Derecho, donde estuve 4 años y medio. Y luego de esos 4 años y medio, de casualidad me encontré con el maestro Ramiro Pareja, que era mi amigo además, en las galerías del Banco Popular exponiendo lo que sería el primer año de la Escuela de Artes de la UNSA, ¿no? Para mí era una sorpresa, como te digo, yo no tenía relación con pintores, entonces me enteré tarde, al año siguiente, de que ya se había abierto la Escuela de Artes de la UNSA,
y al año siguiente postulé e ingresé, ¿no? En el año 83. Entonces yo soy de la segunda promoción de la UNSA. Y ahí, bueno, tuve la suerte de tener a Ramiro Pareja, a Miguel Espinosa, Saúl Quispe, Percio Hurtado como maestros y después a José Luis Pantigoso. Entonces, nada, esa fue un poco el inicio de la carrera, ¿no? Mira, honestamente te diré que yo tenía otra idea de lo que era el arte en los primeros años, porque claro, uno está muy entusiasmado, tienes talento, un poco de talento, un poco de educación, aparte que para bien o para mal yo había tenido la oportunidad de ganar algunos premios incluso antes de ingresar a la Escuela de Artes, ¿no? Porque como te repito, yo ingresé con 21 años a la Escuela de Arte, entonces no con 17, 18, y ya había obtenido algunos premios. Entonces, no me fue complicado las primeras veces exponer en Lima, o sea, meterme en el mundo del arte, en el mercado, y para mí era una cosa natural. Hoy veo que eso ya no es así, o sea, la mayoría de concursos no son consagratorios, ni significan necesariamente que vas a tener mercado en Lima, sobre todo, ¿no? Pero bueno, así es como me pareció al comienzo. Después, te voy a ser sincero, me desencanté un poco, porque el mercado del arte también tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con muchas otras cosas extra artísticas, ¿no? Y no tanto con la calidad. Y eso es una pena, ¿no? Eso es una pena, y hoy día se ven circulando por redes, sobre todo, cuadros muy malos, muy malos, y que nada, se aplauden, ¿no? Entonces, eso me desencantó un poco, pero bueno, ya yo estaba en este camino hace muchos años y nada, yo creo que al final intenté hacer un pequeño aporte a la pintura arequipeña, tratando de darle una dimensión no tan regionalista, tan costumbrista, y lo mismo con mis alumnos, ¿no? Yo llevo 32 años en la Escuela de Artes de la UNSA, y ese ha sido un poco siempre el discurso, ¿no? Tratar de que rompan un poco con la tradición, pero partiendo de ella, o sea, no desconociéndola, ¿no? Sino a partir de esa tradición, ¿cómo puedo yo mostrarle al mundo que hay algunos elementos rescatables en la estética de la pintura arequipeña, pero no quedarme en el costumbrismo, ¿no? Sí, definitivamente sí. Cuando yo estaba en la mitad de mis años de derecho, en tercero me parece, yo hice algunos trámites para irme a vivir a Lima y cambiarme a la Católica de Lima. Y bueno, por circunstancias personales, la verdad que en ese momento, hoy lo veo como un error, ¿no? Pero en ese momento no me fui. Conseguí trabajo, bueno, una serie de razones personales y no me fui, pero siempre tuve el bichito de viajar, ¿no? Porque creo que el artista debe ampliar sus horizontes, tener experiencias no solo artísticas, porque ya el solo hecho de ver cuadros en vivo es alucinante, ¿no? Para alguien que le gusta la pintura. Pero no solo eso, sino la experiencia de vida, ¿no? de sobre todo conocer otras culturas, su comida, su forma de vida y por supuesto todo lo que es arte. He tratado desde que estudiaba, es más, el primer viaje largo lo hice cuando tenía 20 años, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, fue un viaje larguísimo como de 45 días y así he tratado después de hacerlo cada año, cada 2 años en la medida de las posibilidades económicas y siempre trato de estar al día, ¿no? Entonces, a pesar de vivir en una ciudad que tiene su vida cultural un poco limitada, ir a bienales, a ferias de arte, a exposiciones en el extranjero, siempre ayuda a ampliar tus horizontes, ¿no? Mira, a los chicos trato de transmitirles sobre todo aquello que yo no recibí, ¿no? Entonces,
Mira, yo soy acuarelista, pero soy pintor en general y a veces cuando me llaman solo acuarelista siento un reduccionismo, ¿no? Porque acuarela es un medio para expresar lo que tú quieres, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, a veces veo con pena que muchos de los jóvenes acuarelistas arequipeños se quedan en eso, en el paisaje y en la tradición y en la acuarela. Y está bien, como te decía desde el comienzo, mantener las tradiciones, pero dar un paso más allá, ¿no? O sea, con esa tradición, ¿qué hago? Llevo esta pintura a algo diferente, a algo universal. Entonces, yo he tratado de hacerlo, no sé si lo he logrado o no, a través de las exposiciones y concursos donde he participado, pero también a través de la docencia, ¿no? Entonces, ojalá que lo haya podido lograr, y es así un poco mi interés en mantenerme en la docencia, ¿no? Porque creo que uno debe tratar de cubrir varios frentes, para dejar un legado, ¿no? Dejar un legado a través de la docencia, a través de la pintura, a través de los concursos, y que las nuevas generaciones se enriquezcan con la experiencia de los mayores. Acá, mira, vas a encontrar un poco mi niñez, quizá acá es donde puedes explorar más esta cosa, mi mundo de niño, ¿no? Las series de televisión que yo veía, mis cumpleaños. Este carro me lo construyó mi papá, entonces todo el mundo del automóvil, ¿no? El Batman, el Santo, los Picapiedra, y acá el fútbol, ¿no? Que he jugado muchos años fútbol en primera. Mi papá, que lo veía casi como un fantasma porque no lo veía siempre. La primera vez que vi el mar, las pistolas, todo lo que significa el mundo del western, ¿no? Las películas de cowboy, y ese es cuando casi recién nací, tenía meses de nacido, mi partida de nacimiento, mi perro que me acompañó, que siempre está por ahí varios años, un cumpleaños, y acá estoy en la Plaza Selva Alegre, en el parque, con mi mamá, la señora que nos cocinaba, Tarzán, o sea, todo mi mundo, ¿no? Mi mundo personal. Mira, podría sonar un poco a cliché, ¿no? Pero, mira, es lindo que te reconozca la ciudad, son dos reconocimientos en verdad, el del Bicentenario y el de la Medalla de la Cultura de la Ciudad, y está bien porque yo le decía al representante de Cultura de la Municipalidad que esto es bueno hacerlo cuando uno está bien, cuando está vivo, cuando está más o menos joven, y no cuando ya tienes 80, 90 años y estás a punto de morirte y ya en verdad no significa mucho. Pero te voy a ser sincero, de parte de la universidad también ha habido algún reconocimiento por allí, pero creo que el mayor reconocimiento para mí es cuando la gente que ve las exposiciones y ve mis cuadros se conecta con ellos y puede ver a través de los cuadros lo que yo estaba pensando transmitir. Entonces creo que ese reconocimiento de la gente, que no tiene que ver con compra, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con que seas un bestseller, sino con el hecho de que la gente se sienta tocada por tu pintura y a través de eso pueda reconocer un mundo personal del artista, que lo puedes ver en esta sala claramente, ¿no? Muchísimas, comprenderás que a lo largo de 40, pero en realidad 50, porque yo empecé a pintar a los 11 y claro, estamos contando 40 años de la primera exposición individual en Lima, ¿no? Entonces es como 40 años de vida profesional, pero realmente son 50, porque yo empecé a pintar a los 11. Entonces, muchísimas experiencias, marcado, no lo sé, creo, y eso se lo comentaba a Eduardo Ugarte, creo tener la sospecha que el primer cuadro que me marcó fue un Cristo pintado al óleo cuando yo era muy chico, tenía 4 o 5 años, y normalmente esas imágenes eran cuadros, fotos retocadas, fotos pintadas encima,
pero este era un óleo, y un óleo muy bien pintado, ¿no? Lamentablemente no lo pude conservar, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este Cristo que está con la llaga, el corazón de Jesús en realidad, ¿no? Y me impresionó ver una pintura en vivo desde que yo era muy chico, ¿no? Posteriormente pude ver algunos cuadros de mi madre y de mi padre, pero creo que esa sensación de impacto de ver un cuadro fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Alguna otra vez también tuve la experiencia de muy lejos de ver al maestro Mauro Castillo pintar, al maestro Palau pintar, pero como te repito, yo era muy tímido, entonces no me acercaba, no conversaba con ellos. Y otra cosa que me marcó mucho también para el mundo de la pintura fue un almanaque que le regalaron a mi familia cuando yo era muy chico también, de las gasolinas Esso, que bueno, ya desaparecieron esta marca. Me parece que era una marca americana, ¿no? Y este almanaque estaba compuesto por 6 pinturas del maestro Osvaldo López Galván. Y lo guardé con mucho cariño hasta hace muy pocos años, en que lamentablemente con esto de traslados y llevar cosas y traer cosas desapareció. Pero en alguna retrospectiva del maestro López Galván encontré uno de esos cuadros. Y muy emocionado me acerqué donde él a decirle que me encantaba ese cuadro, que yo lo había visto desde que era niño, ¿no? Y tuve la suerte de comprárselo, ¿no? Entonces ahora ese cuadro está en mi colección particular y le tengo mucho cariño porque también fue una de esas primeras pinturas que yo vi con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, y quizá la última interesante es, a mí me gusta mucho la música, como has podido ver en la siguiente sala, y en casa de mis abuelos había un piano que, bueno, lamentablemente con el tiempo también se tuvo que vender, desapareció de la casa. Y yo empecé antes que a pintar, a tocar guitarra, ¿no? Entonces, alguna vez me preguntaron que si eso hubiese funcionado, yo hubiera escogido la música o la pintura. Pero bueno, nuevamente las circunstancias hicieron que tuviese muy pocas clases de guitarra. Y en esa época no es como ahora, donde yo veo con mucho entusiasmo que en varios colegios se dictan muchas clases de música y de arte, de teatro. En la época que yo estudiaba en el colegio no era tan así, ¿no? Entonces me parece que un poco de pena, de nostalgia de no haber podido terminar o hacer más profundas las clases de música, pero siempre se quedó como un bichito ahí, que lo trasladé no tanto a hacer música cuanto a escuchar música, ¿no? Entonces es una cosa que me encanta, me acompaña en el carro, me acompaña en el taller, me acompaña a donde voy, y creo que es un complemento muy interesante, así como el cine, ¿no? Son dos de mis grandes pasiones, la música y el cine. Y bueno, el deporte, ¿no? Acá podrás ver también cuando empecé a jugar fútbol, y es el mundo personal, ¿no? De un niño, y donde sus amigos confunden la realidad con la fantasía. Entonces el cuadro de allá, por ejemplo, se llama Yo y mis amigos en el Parque Selva Alegre. Y entonces, claro, puedes encontrar a Batman, el Llanero Solitario, Rin Tin Tin, el Santo, los Tres Chiflados, en fin, todo el mundo de un niño que veía televisión a los 4, 5, 6 años. Y claro, ese era mi mundo personal, ¿no? Entonces, esta es una serie que no la había mostrado nunca y que es la primera vez que se muestra y que obviamente no tiene una trascendencia económica, fue hecha por puro placer, por puro gusto de expresar eso que yo tenía dentro, ¿no? Mira, la serie esta de músicos, por ejemplo, salió de
duda personal que yo tenía, porque alguna vez me preguntaron por qué no habían personajes en mis cuadros típicos, en los interiores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la respuesta era que el personaje en realidad del cuadro era el observador. Entonces, si te has fijado en los interiores del Centro Cultural de la UNSA, normalmente eran del tamaño real, de tal manera que el personaje que está observando el cuadro se mete de alguna manera dentro del cuadro. Entonces, a mí me parecía que el personaje sobraba, pero nada, me quedó siempre ese bichito de no haces figura, no haces figura, y eso, sumado a mi curiosidad por la música y a mi interés por la música, hizo que saliera toda esta serie de músicos, ¿no? Tanto de jazz como de rock, bueno, toda la música que yo escucho. Entonces, hice ese intento, creo que me gustó el resultado, me pareció interesante, pero también por un tema de creatividad, me gusta explorar el arte objeto, que lo debes haber visto ahí en el Centro Cultural también, y que son cosas que yo retrabajo a partir de cosas que existen, cajas de madera, cosas de metal que sobran, piedras, pedazos de cobre, y eso me parece un ejercicio muy interesante porque estimula la creatividad, hacer algo a partir de nada, ¿no? De algo que ya está, el arte objeto, y cómo con esos elementos comunes tú puedes generar un objeto artístico, ¿no? Y así he explorado con otras cosas también. En algún momento hice instalación, también un pequeño videíto, algunas cosas. Entonces creo que, por eso te decía en un momento de la entrevista que llamar acuarelista arequipeño limita, ¿no? Creo que es limitante, que no es necesariamente malo. Creo que más bien la acuarela arequipeña tiene grandes valores y una excelente técnica, pero insisto, me parece reduccionista, ¿no? Creo que todos somos artistas, somos pintores y no debemos limitarnos a una técnica, a un tema, sino tratar de explorar todas las posibilidades que tiene uno como artista, y esa curiosidad creo que nunca se debe perder. Bueno, mira, el mismo que siempre les doy desde hace muchísimos años, ¿no? Y es el hecho de que apenas terminan su carrera, uno, que no se queden con lo que saben, o sea, que exploren, que tengan mucha curiosidad intelectual, manual y visual. La visual es muy importante, pero también la intelectual, porque de nada te sirve un gran oficio si no tienes nada que decir. O sea, yo puedo tener un gran oficio, una buena mano y me podría quedar sin desmerecer al artesano, pero me puedo quedar en artesano, ¿no? En repetir una fórmula eternamente. Ese es el primer consejo. Y el otro es que viajen mucho, que tengan la experiencia, no solo, como te decía hace un rato, de ver la obra artística de primera fuente, ver cuadros de primera mano, sino la experiencia de vivir en otra realidad, en otras sociedades, ver cómo se come, cómo se vive, el clima, o sea, todo te nutre, todo es nutritivo para un artista. Entonces, esos son los dos consejos que yo les doy, ¿no? Que no se adocenen, que no se acomoden y que sean siempre curiosos intelectualmente y viajen mucho, porque Arequipa es linda, yo me quedé aquí a trabajar, tiene muy buena luz, es un excelente ambiente, un buen clima, pero hay que salir a nutrirse fuera, ¿no? Porque si no, realmente tu mundo se limita y no hay nada más terrible que un artista ignorante que no pueda comunicar más que su propia habilidad manual.